我给你下跪，可不可以？你我真下跪了，你把我儿子来，你把我儿子。 Esas fueron las palabras que esta mujer le dijo a su nuera después de que ocurriera un incidente impactante. Muchas personas pueden sorprenderse y sentir curiosidad por la razón por la que una suegra se arrodillaría y suplicaría así a su nuera. Sin embargo, algunos creen que no tuvo más opción que hacerlo. La escena del crimen fue en un hospital y la víctima se desplomó en el acto. Cabe destacar que el perpetrador cometió el acto no solo frente a su esposa e hijo, sino también ante muchos testigos. Este se convirtió en uno de los casos más sensacionales en los medios de comunicación chinos y la opinión pública, no solo por cómo se cometió el crimen, sino también por las razones ocultas detrás de él. ¿Por qué lo hizo el agresor y qué llevó a tantas personas a expresar su descontento con la decisión de la hija de la víctima? No apartes la vista de la pantalla porque revelaremos toda la verdad justo después de esto. Pero antes de entrar en detalles, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video emocionante. En el departamento de neonatología del hospital de la ciudad de Chenzhou, en China, había muchas personas entrando y saliendo. Sin embargo, un día quedaron impactados al presenciar la acción de un hombre contra un anciano. Según informes, un hombre de aproximadamente 1,80 m de estatura y complexión fuerte, de repente se lanzó a atacar a un hombre anciano y delgado. Una mujer también corrió a detenerlo, pero fue empujada. En poco tiempo, el anciano cayó al suelo y resultó herido. Aún así, el atacante continuó con la agresión, agravando la situación. Los presentes en el hospital, incluidos médicos y familiares de pacientes, intentaron contener al atacante, pero todos fueron empujados por él. Sin poder hacer nada, un médico llamó rápidamente a seguridad y contactó inmediatamente a la policía. Mientras tanto, el ataque unilateral del hombre duró unos 6 minutos. El anciano se levantó varias veces, solo para ser derribado nuevamente al suelo del hospital. Después de unos 20 golpes, perdió el conocimiento. Todos en el hospital entraron en pánico y corrieron a comprobar la situación. En ese momento, la mujer que antes había intentado detener al atacante también corrió y gritó, llamando "padre" al hombre herido. Al escuchar que la policía venía en camino, el agresor huyó de inmediato. El hospital estaba tan caótico en ese momento que el personal de seguridad no logró atraparlo. Cuando la policía llegó al lugar, el atacante ya había desaparecido. Luego, los médicos del hospital confirmaron que el anciano había muerto. Lo que comenzó como una agresión ahora se había convertido en un crimen grave. La policía tomó declaraciones de los testigos, entre ellos la mujer que primero trató de detener al atacante reveló todo. La mujer, llamada Jia, declaró que el perpetrador era su esposo, Deng, y la víctima era su padre, Lao. Jia le dijo a la policía que ese día su hijo de 2 meses tuvo que ser hospitalizado, por lo que ella y Deng fueron juntos al hospital. Sin embargo, no esperaba que su esposo atacara a su padre justo allí. Entonces, ¿por qué Deng atacó así a su suegro? Aunque Jia dijo que fue solo por un conflicto menor, la policía llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las relaciones familiares de ella. Jia es del condado de Suxian, ciudad de Chenzhou, provincia de Hunan. Es enfermera y a menudo se la describe como de personalidad modesta y vestimenta sencilla. Jia conoció a Deng en el año 2016 a través de la presentación de un amigo, ya que asistían a la misma universidad. Se llevaron bien y rápidamente se volvieron cercanos. Cabe destacar que Deng también fue compañero del hermano mayor de Jia en un proyecto de investigación organizado por un profesor universitario. Según algunos amigos, durante sus años universitarios, Deng tenía una personalidad extrovertida, incluso era admirado por muchas estudiantes debido a su buen rendimiento académico. Después de un corto periodo de noviazgo con Jia, Deng decidió proponerle matrimonio. Los dos se casaron rápidamente ese mismo año, en 2016. Jia tenía un trabajo estable y Deng ganaba un ingreso decente, pero luchaban por tener hijos. Su primer hijo falleció debido a una enfermedad congénita. Más tarde, después de mucho esfuerzo, Jia quedó embarazada y dio a luz a un niño. Su nacimiento trajo una gran felicidad a la familia. Sin embargo, el bebé nació con ictericia. Debido a que se perdió el mejor momento para el tratamiento, el desarrollo cerebral del niño también encontró problemas. En ese momento no tuvieron más remedio que llevarlo al hospital para un tratamiento a largo plazo. A partir de entonces los vecinos escuchaban con frecuencia discusiones entre Jia y Deng. Algunos incluso dijeron haber visto al hombre agredir físicamente a su esposa.
Una amiga cercana compartió que Jia a menudo se había confesado sobre el maltrato recibido por parte de la familia de su esposo. Sin embargo, ella aguantaba todo por el bien de su hijo. Aunque la policía investigó los antecedentes y relaciones de Deng, los esfuerzos por localizarlo fueron ineficaces, ya que ningún testigo informó haberlo visto en ningún lugar. Más tarde, Jia llevó a la policía a su casa para investigar. Sin embargo, para su sorpresa, la cerradura había sido cambiada. Después de llamar a un cerrajero para abrirla, se sorprendió al encontrar la casa vacía e incluso su suegra, que vivía con ellos, había desaparecido sin dejar rastro. Jia sospechó que su suegra podría haber contactado a Deng y al saber del incidente en el hospital, decidió mudarse. Luego llevó a los investigadores y a algunos reporteros a la casa del hermano mayor de su esposo. Inesperadamente, Jia no solo vio allí al hermano mayor de su esposo, sino también a su suegra. Sin embargo, esta última la evitó y no quiso encontrarse con ella. Solo cuando vio a los reporteros e investigadores finalmente se acercó. Jia preguntó con enojo a la familia dónde estaba Deng. Insistió en que no dejaría que ese hombre escapara fácilmente y que su esposo debía rendir cuentas por lo que le hizo a su padre. Al escuchar esto, la suegra de Jia se levantó rápidamente y afirmó que el asunto no tenía nada que ver con su hijo. Sin embargo, parecía no saber exactamente lo que su hijo había hecho. La suegra contó a todos que unos días antes, su hijo había regresado de repente a casa con extrañas manchas rojas en la camisa. En ese momento, se asustó mucho, pero su hijo no dijo una palabra, solo se cambió de ropa y dijo que se iba a trabajar. Desde entonces, no ha tenido noticias de Deng. Frente a los reporteros, la madre de Deng declaró que la pareja discutía a menudo, así que no pensó mucho al respecto y simplemente ayudó a su hijo a lavar la ropa sucia. Al escuchar a su suegra decir eso, Jia se enfureció aún más. Gritó y preguntó cómo podía esa mujer afirmar no saber el paradero de Deng cuando la había llamado para negociar una compensación justo después del incidente. Jia dijo entonces que la situación financiera de su familia no era muy buena y que su padre era la esperanza de la familia. Estaba profundamente triste por la actitud de su suegra. Se sabe que la familia de Jia era inicialmente bastante feliz, pero no mucho después de su matrimonio comenzaron a suceder desgracias. Jia tiene un hermano mayor en casa, pero sufre de una enfermedad mental y puede comportarse de manera peligrosa en cualquier momento. Como resultado, no solo es incapaz de trabajar, sino que sus padres también deben cuidarlo y proveerle lo necesario para el día a día. La madre de Jia también tiene mala salud. Un día sufrió un accidente de tráfico mientras estaba fuera. Desde entonces ha perdido la capacidad de realizar trabajos intensos y solo puede hacer tareas sencillas en casa. Después de casarse con Deng, Jia tuvo menos oportunidades de volver a casa o ayudar a su familia, y su padre tuvo que asumir solo la responsabilidad de cuidar a los 3 miembros del hogar. Frente a los reporteros, Jia compartió que debido a la situación de su familia, su esposo y su suegra siempre la trataban con frialdad, y su vida después del matrimonio no fue muy feliz. Además, tras casarse y quedar embarazada, Jia no pudo dar a luz a su primer hijo por diversas razones. Esto llevó a Deng y a su madre a considerarla una persona de mala suerte. Después de un periodo de descanso, Jia logró dar a luz, pero este bebé también era débil y se enfermó poco después de nacer. Ella admitió que, debido a la falta de conocimientos tanto suyos como de su familia, no prestaron la atención adecuada durante el cuidado del niño. No fue sino hasta que la condición del niño empeoró que Jia y su esposo decidieron llevarlo al hospital para recibir tratamiento. En ese momento, los médicos dijeron que, debido a que la pareja llevó al niño demasiado tarde, su condición ya había progresado a etapas medias y avanzadas. Sin una intervención temprana, el desarrollo intelectual del niño podría verse afectado. Por el cuidado del niño, Jia y su esposo tenían conflictos frecuentes. Toda madre quiere lo mejor para su hijo, por lo que ella esperaba colocarlo en una habitación de hospital que costaba 260 yuanes por día para una mejor atención. Sin embargo, Deng creía que independientemente de la sala, los médicos y los medicamentos eran los mismos. Además, la enfermedad de su hijo no se curaría en solo unos días, sino que requeriría un proceso largo. Según Deng, en el momento de la hospitalización de su hijo, 260 yuanes por día significaban 2.600 yuanes en 10 días y le parecía innecesario gastar tal cantidad solo en la habitación.
En particular, Deng pensaba que la enfermedad de su hijo no causaba mucho dolor. En lugar de gastar los 260 yuanes en alojamiento, sería mejor ahorrar ese dinero para futuras estancias hospitalarias. Posteriormente, Deng sugirió que su hijo se quedara en una sala que costaba 30 yuanes por día. Sin embargo, Jia no estuvo de acuerdo porque su hijo estaba muy débil en ese momento. Durante su declaración ante la policía, Jia dijo que la tragedia podría haberse evitado si su esposo hubiera mostrado humildad al tratar con los ancianos. Al mismo tiempo, Jia señaló que mucho antes de que su hijo fuera llevado al hospital para recibir tratamiento, su esposo ya tenía pensamientos negativos hacia ella e incluso había sugerido el divorcio en varias ocasiones. Jia afirmó que su esposo a menudo la culpaba por la enfermedad de su hijo y mostraba poco interés por la salud del niño. Incluso dijo que parecía que Deng no consideraba al niño como suyo. Según Jia, tal vez porque ella siempre se negó a divorciarse, Deng redirigió su frustración hacia su padre. Sin embargo, independientemente de la razón, sus acciones causaron un daño irreparable. Jia también señaló duramente que una de las razones por las que su esposo actuó de manera tan irracional fue el tipo de educación que recibió de su suegra. Según Jia, al principio su relación con su esposo era armoniosa, pero por alguna razón su suegra siempre intentaba resaltar sus defectos y los exageraba. Al principio, fue la suegra quien presionó constantemente a Jia para que tuviera un nieto lo antes posible, pero después de que Jia quedó embarazada, la mujer actuaba como si nada hubiera pasado. Jia dijo que su suegra no mostró preocupación por su bienestar, sino que la hacía realizar todas las tareas del hogar para toda la familia durante el embarazo. La suegra siempre trató a Jia como a una extraña. Incluso cuando su hijo cometía errores evidentes, nunca lo regañaba ni le enseñaba a corregirlos. Fue precisamente por ese consentimiento que Deng se convirtió en un hombre que solo pensaba en sí mismo y nunca consideraba a quienes lo rodeaban. Sin embargo, al escuchar las palabras de Jia, la madre de Deng las refutó de inmediato y comenzó a hablar sobre los problemas en la vida de su nuera. La suegra dijo que Jia y su familia no eran tan amables como la gente los describía. Afirmó que, después de casarse con Jia, su hijo era a menudo insultado y agredido físicamente por la familia de Jia. La madre de Deng mencionó específicamente al padre de Jia. Comentó que él a menudo se aprovechaba de su antigüedad y actuaba como un hombre experimentado tratando de darle lecciones a su hijo. Luego la suegra dijo que su hijo originalmente era un niño bien portado y comprensivo, pero que después de conocer a Jia, su personalidad se volvió cada vez más impredecible, con conflictos con su esposa cada pocos días. Ella creía que si Jia se hubiera preocupado por los sentimientos de su esposo y de su suegra, las cosas en la familia no habrían llegado a ser tan malas y caóticas. Cuando Jia escuchó a su suegra decir eso, no estuvo de acuerdo. Ella creía que su suegra estaba dando excusas irrazonables para cubrir a su hijo. Jia dijo que su padre había hablado pacientemente con Deng. También argumentó que, como adulto, su esposo debía aprender a controlar sus emociones en lugar de hacer que otros pagaran por sus acciones impulsivas. Frente a los reporteros y varios investigadores, la familia de Deng no solo se negó a disculparse o a corregir sus errores, sino que incluso intentaron acusar a Jia de no actuar correctamente en el hospital. Durante el intercambio con sus suegros, el tono de Jia se volvió cada vez más firme. Dijo que hacía tiempo que estaba preocupada por su matrimonio y su relación con su esposo, y que no quería que las cosas se volvieran demasiado tensas. Sin embargo, Jia se dio cuenta de la actitud de la familia de Deng y no quiso seguir perdiendo su tiempo y esfuerzo en esa familia insensible. Jia afirmó que presentaría una demanda contra Deng mediante los procedimientos legales correspondientes y se aseguraría de que él pagara por el daño que había causado. Al escuchar las palabras de Jia, su suegra de repente se puso extremadamente tensa y asustada. Luego, lloró frente a todos y se arrodilló, bajando la cabeza para disculparse con su nuera. En ese momento, la madre de Jia parecía una persona completamente diferente. No solo su expresión se suavizó, sino que incluso sus gestos se volvieron especialmente amables y humildes. La madre de Deng dijo que aceptaría cualquier demanda de compensación. Esperaba que Jia no arruinara el futuro de su hijo por este incidente. El hermano mayor de Deng, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente se levantó y dijo que aún tenía 80,000 yuanes en ahorros. Si Jia los necesitaba, podía tomar el dinero para emergencias, como forma de compensación por lo ocurrido con su padre. Además, el hermano de Deng también expresó su disposición a cubrir todos los gastos médicos y de rehabilitación futuros del hijo de Jia.
Tras escuchar las palabras de su cuñado, Jia solo esbozó una sonrisa fría. Si la familia de Deng le hubiera hablado con tanta gentileza antes, tal vez las cosas no habrían terminado tan mal. Jia afirmó que creía que la familia de Deng estaba ocultando deliberadamente su paradero con la esperanza de ayudarlo a escapar del castigo legal. Por lo tanto, Jia rechazó directamente la compensación propuesta por la familia de Deng y decidió presentar una denuncia formal ante la policía local, exigiendo una acción legal estricta contra el agresor. Las sospechas de Jia no eran infundadas. De hecho, la investigación policial reveló que solo 1 o 2 días después de que Deng se fue de casa, había contactado a su madre y a su hermano y confesado que planeaba huir. En particular, unos días después de esconderse, Deng incluso publicó casualmente un mensaje de despedida en redes sociales. Este acto llevó a muchos a creer que no era realmente consciente de la gravedad de su falta. Al enterarse de que Jia había presentado una denuncia, la familia de Deng entró en pánico e hizo innumerables llamadas a familiares y amigos para preguntar qué debían hacer a continuación. La suegra de Jia consultó con varios abogados y finalmente decidió persuadir a su hijo para que admitiera su falta lo antes posible. Deng, que había estado prófugo durante más de 10 días, enfrentó una creciente presión al enterarse de que la policía lo buscaba activamente. También continuaba en contacto secreto con su familia. Después de un periodo de lucha interna, Deng finalmente se entregó en la comisaría. Dijo que no quería vivir el resto de su vida escondido. Según la declaración de Deng a la policía, él y Jia habían discutido por la hospitalización de su hijo, y el conflicto casi se convirtió en una pelea física. El padre de Jia, Lao, siempre se preocupó profundamente por la felicidad matrimonial de su hija. Al enterarse de que su nieto había sido hospitalizado, se apresuró a ir al hospital lo antes posible. Cuando llegó, el señor Lao presenció toda la discusión entre Jia y Deng. Estaba preocupado de que su hija pudiera sufrir más injusticias si se quedaba, así que le dijo que fuera a casa a descansar mientras él se quedaba para cuidar al niño. Cuando solo quedaban el señor Lao y Deng en la habitación del hospital, el primero inició una conversación con Deng sobre los problemas de la pareja y le instó a esforzarse más tanto en el trabajo como en la vida familiar. Sin embargo, Deng sentía que los problemas en su familia eran en gran parte culpa de la familia de Jia. Creía que si sus suegros pudieran vivir de forma independiente, su propia familia no estaría tan afectada. Como resultado, los dos comenzaron a discutir sobre este tema. Ignoraron el hecho de que el niño todavía estaba en la habitación del hospital y comenzaron a pelear frente a todos. Jia, tras recibir una llamada telefónica, regresó rápidamente al hospital para detener la pelea. Aunque el niño aún era muy pequeño, giró la mirada hacia el alboroto desde la habitación. Comparado con el anciano padre de Jia, Deng claramente tenía ventaja tanto en complexión como en fuerza. Al final, dominó por completo a su suegro y llevó a cabo sus acciones a pesar de los intentos de los presentes por detenerlo. Después de ver a su suegro perder el conocimiento, Deng se quedó mirando por un momento antes de marcharse. Como estaban en un hospital, los médicos revisaron inmediatamente al señor Lao, pero finalmente declararon que había fallecido. Durante el interrogatorio policial, Deng confesó que había estado reprimiendo sus frustraciones durante mucho tiempo, lo que finalmente estalló en ese comportamiento. Con la confesión de Deng y las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital recopiladas por la policía, fue procesado oficialmente. En el primer juicio celebrado a finales del año 2016, Deng explicó que simplemente tenía mal genio y no tenía idea de que su impulsividad provocaría el colapso de 3 familias. Posteriormente, Deng explicó que era el sostén económico de la familia. Después de que naciera su hijo y descubrieran que el niño estaba enfermo, toda la presión recayó únicamente sobre él. Sin embargo, el fiscal refutó las afirmaciones de Deng. En realidad, la persona que principalmente cuidaba del niño era la esposa del acusado. Jia soportó tanta presión como él, si no más, ya que ni siquiera su suegra mostraba compasión por ella. Según el abogado defensor, las acciones de Deng no constituían asesinato intencional, ya que ese cargo requiere la toma ilegal y deliberada de la vida de otra persona. Argumentó que el incidente fue un accidente ocurrido durante un arrebato de ira. Según la ley china, la pena por asesinato es la muerte, cadena perpetua o prisión por un periodo fijo de al menos 10 años. Si las circunstancias son relativamente leves, el castigo va de 3 a 10 años. Por lo tanto, determinar si Deng actuó con intención es crucial.
El abogado argumentó que Deng no tenía intención de matar a su suegro, pero las lesiones graves resultantes eran evidentes, por lo que el tribunal debería considerar el cargo de lesiones intencionales en su lugar. Una persona condenada por lesiones intencionales puede ser sentenciada a hasta 3 años de prisión, detención penal o vigilancia pública. No obstante, el encarcelamiento era inevitable, aunque el abogado defensor buscaba la pena más leve posible. Los presentes en el juicio expresaron su indignación. No se dictó veredicto durante la primera audiencia. En la segunda, a puerta cerrada, se mencionó la entrega voluntaria de Deng, y el tribunal reconoció que esto ayudó a reducir su condena en cierta medida. Lo que sorprendió a muchos fue la revelación de que Jia, pensando en el futuro de su hijo, aceptó escribir una carta pidiendo clemencia en nombre de su esposo. No quería que su hijo creciera con un padre condenado por el crimen más grave. A petición de la familia, todas las audiencias posteriores se llevaron a cabo en privado y la sentencia final de Deng no se hizo pública. Sin embargo, algunos especularon que probablemente Deng recibió cadena perpetua. También existía la posibilidad de un indulto si demostraba buen comportamiento durante su encarcelamiento. Cuando el caso de Deng se hizo público, hubo un amplio debate sobre qué castigo debía imponer el tribunal. ¿Qué sentencia crees tú que merecía el autor del crimen? Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides darle me gusta y suscribirte para conocer más casos intrigantes en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.